Entonces, amigos, buenos días, bienvenidos a este su programa Económica bajo el entorno de Antina Online. Hoy día vamos a tocar un tema referido a las perspectivas de la economía en el primer semestre de este año. El entorno internacional hace que algunas economías se sientan un poco afectadas por el avance de algunos países desarrollados que su demanda ha caído significativamente. En el caso del Perú, continúa creciendo, alrededor de 55 meses de expansión continua. Esto lo hace un poco destacar dentro de la región, junto con algunos países. Para conversar sobre este tema, hoy día hemos invitado al catedrático de la Universidad de San, el señor Jorge Guillén, que nos acompaña. Él es especialista en finanzas, en economía, en AFPs. Jorge, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto, Wilder. Encantado. Qué gusto que estés con nosotros. Para comenzar, diremos que en la última semana, lo que es la actividad de inversiones público-privado ha estado dinámica. Primero, la concesión del aeropuerto de Chinchero en Cusco y luego el puerto de Pisco, que a decir verdad hace tener una mejor esperanza, una mejor perspectiva para los próximos meses. Jorge, teniendo esta coyuntura, este escenario, ¿cuáles son de repente tus proyecciones para el primer semestre? Sí, la inversión pública tiene un fuerte dinamismo y el gasto también de gobierno ya está teniendo un fuerte dinamismo. Se esperaría un poquito más todavía. Hay un problema de gestión del gasto, el SNIP, que en algún momento el presidente lo quería desconectar porque como que estorbaba. Es un dilema porque estorba un poco para la ejecución del gasto, pero evita corrupción, ¿no? Es un dilema, o gasto mucho, pero hay corrupción, o cuido mi gasto para evitar la corrupción, pero con ello freno, ¿no?, el crecimiento de la economía. Ahora sí se necesita mucho más gasto, hay ejecuciones de proyectos de inversión de aeropuertos, y la línea 2 del tren eléctrico también que va a soltar, que va a costar como unos 5.000 millones de dólares más o menos, y se va a pasar por debajo, por la avenida Venezuela, hasta llegar al Callao. Sí. Es un proyecto interesante que ya nos haríamos comparables a ciudades como Medellín, que no son capitales del mundo de Sudamérica, pero ciudades importantes, y son proyectos que necesitamos para una ciudad de 9, 10 millones de habitantes, que tiene todos estos problemas de cuellos de botella en el tráfico, ¿no? Entonces, si vemos en la ejecución, el crecimiento ha sido, incluso el último crecimiento del mes de febrero, ha sido ligeramente superior, 5.7, ¿no?, 5,5, superior a lo previsto por la banca y por lo previsto por el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía está un poquito más optimista, el Banco Central está un poco más pesimista, ¿no? Probablemente el Banco Central responde a la caída de los precios de los metales y la desaceleración y caída de las exportaciones e importaciones y los términos de intercambio, que son los productos que vendemos, que se están volviendo más baratos. Y por otro lado, el MEF sí está un poco optimista, y se puede entender porque uno no puede ser optimista y desincentivar la inversión extranjera, ¿no? Pero el BCR, en sus últimos sondeos, ha dicho que hay un optimismo también dentro del sector privado, que está viendo expectante cómo Perú continúa creciendo, y en la región hay otros países que no lo están haciendo tan bien como nosotros. Sí, no va a ser un crecimiento como tuvimos en el año 2008, ¿no?, de 13%, de 10%. Ya tenemos que acostumbrarnos a que este boom de commodities no nos va a alimentar y crecer un 10, 9, 8%, ¿no? Y ahora nuestro crecimiento con mucho esfuerzo va a llegar a 5,5 o 6, ¿no? El año pasado crecimos 5.5%, ese fue el crecimiento del PBI en el año 2013, que contrasta con 8 y 9 y 10 o 7 de anteriores momentos, ¿no? Incluso el gobierno esperaba un 6. Y sigue todavía esperando entre 6 y 7, pero ya está un poco revisando, se ha sincerado y ha revisado las cifras a la baja. Y en realidad ya nuestro crecimiento podría ser moderado a 5, ¿no? Que no es tan malo tampoco, porque hay un dinamismo interno en la economía, hay un encadenamiento en la parte de construcción, en servicios, en comercio, hay una nueva clase media, hay movimientos de la clase media de CAB y de DAC,
incluso, hay consumo en el sector privado y las tasas de morosidad son más o menos controladas a menos de 5 puntos porcentuales, ¿no? Si bien se ha notado una desaceleración en la parte de pymes y MIPES, en la parte corporativa todavía mantiene inalterado sus previsiones de crecimiento, ¿no? Ahora, este proceso de industrialización que lo está liderando el Ministerio de la Producción, ¿qué tanto sumaría a esta expansión del PBI? Si es que podría sonar una quimera, ¿no? Si es que es plausible y ejecutable con la revisión de objetivos de mediano plazo, de corto plazo, que te llevan a objetivos de largo plazo y una coordinación con CEPLAM, que está hasta ahora desactivado, que es el que te da el planeamiento estratégico a nivel de mediano y largo plazo, sí podría resultar, pero todavía no sabemos mucho, lo está soltando el plan, pero no sabemos mucho de cómo se va a ejecutar, ¿no? Porque hay muchos problemas de ejecución, puede tener la buena voluntad del ministerio, pero también depende de muchos otros organismos a nivel Lima y todas las regiones, ¿no? Entonces, podría funcionar, pero todo depende, hasta ahora no sabemos en qué consiste, ¿no? Pero ¿qué condiciones debemos tener para empezar ese despegue de desarrollo industrial? Obviamente no va a ser este año, el próximo año, pero se van a sentar las bases, ¿no? Sí, tenemos que ser sinceros, ¿no? Y además muy realistas, ¿no? Incluso la última conferencia cuando vino Krugman y habló del exministro Carranza, también propusieron la idea de industrializar, pero considerando nuestras ventajas comparativas. En qué somos buenos en servicios, en gastronomía, en turismo, en metales. Entonces, en metales, por ejemplo, se propuso la idea de generar clústeres, como hay en Canadá, y generar una industria de valor agregado. No es sacar el metal y dárselo a China para que China nos lo devuelva con un valor agregado. Ya, claro. Si nosotros lo podemos hacer. Venezuela lo hace con petróleo, lo ha hecho desde los años 70, ¿no? Y limpiando un poco los problemas políticos que tiene Venezuela. En el pasado, en los años 70 y 80, generaron toda una industria de valor agregado de refinería. Entonces ellos sí no le vienen con el cuento de que te doy el petróleo y luego regresa con un mayor valor agregado. La idea es que nosotros utilicemos los productos que tenemos ventajas comparativas, agroindustrial, metales, arroz, páprica, alcachofa, uva, lo vendamos hacia afuera, pero con un pequeño valor agregado, ¿no? Tampoco es que se pida una alta sofisticación, ¿no? La quimera de llegar a generar iPads aquí en Perú, eso creo que no va a llegar en 20 o 30 años, ¿no? O de producir nuestros propios autos. Eso es imposible, ¿no? ¿Qué es lo que falta para animar a nuestros empresarios, al pequeño empresario, que entre a estos sectores que acabas de mencionar, ¿no? Que me imagino que no necesariamente pues, es algo que no se conoce, ¿no? Ahí yo creo que ahí sí podría funcionar con el ministerio una política más de tributación, ¿no? De tratar de darle incentivos a la tributación, de subsidios. Que en la Amazonía, por ejemplo, hubo una idea, un intento, pero no funcionó, de exoneración de impuestos a la Amazonía, que lo desactivaron y lo conectaron. Porque al final estos impuestos, la idea era tratar de generar una industria en la zona local, pero al final este impuesto se utilizó mal porque iba a manos de unos cuantos y no generaban la industrialización. Entonces la idea es que sí, que sea más dirigido y que permita, digamos, generar un incentivo tributario para ello. Por ejemplo, Alicorp está trabajando en el norte con los chilenos, en la zona de Sullana, cuando uno va para Máncora, una serie de territorios. Tú pasas para Máncora y hay una serie de territorios de caña de azúcar para generar biocombustible, para la producción de biocombustible. Entonces ahí, por ejemplo, el Estado puede dar un impuesto de medio ambiente, porque estos son productos renovables, para tratar de ayudar a incentivar esta industria, ¿no? Identificar quiénes son y generar, así con la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y comentamos estas posibilidades no solo centralizadas, sino en todo lo que es el país? Amigos, volvemos en unos breves instantes.
Amigos, regresamos y seguimos conversando con el profesor Jorge Guillén, es de la Universidad de San, y lo que queremos consultarte es, estas iniciativas podrían darse dependiendo de la especialización en las provincias, las regiones. Hablamos que también hay una posibilidad de este polo de desarrollo petroquímico que va a haber en el sur, que le va a dar un impulso de repente al sur para de repente nivelarse con el nivel de progreso, de empleo que hay en la parte norte. Zona, sí. Claro, hay que ser realistas, ¿no? También, porque en realidad nuestro petróleo es un petróleo muy grueso, muy azufroso, a diferencia del venezolano, que es más alcalino, un petróleo dulce que se le llama, que necesita menos refinación. El nuestro necesita mucho, lo llevamos hacia afuera, con la Pampilla no es suficiente y regresa, pero de Ecuador o de Colombia, que es el que nos trata de suplir nuestra demanda de petróleo, ¿no? En realidad el petróleo que producimos en la selva y en Piura no alcanza para toda la industria y tenemos que alcanzar solamente para la mitad digamos, del país, y la otra mitad viene de Colombia y de Ecuador. Entonces, ahora hay un proyecto incluso, como mencionas también, del gobierno en Talara también, que es de 3.000 millones por exploración y todo. Y eso, cuando tú incluso ya estás poniendo dinero y va a haber una expansión en el sector, todo el sector inmobiliario también empieza a crecer. En esa zona ya están incluso invirtiendo y algunos están apostando, porque ahorita estás poniendo $10 por metro cuadrado. Y después del proyecto, cuando venga toda la demanda de obreros, ingenieros para vivir ahí, va a ser muchísimo mayor. O sea, lo que podemos decir que el boom inmobiliario se va a focalizar en esa zona. En esa zona. O sea, es un momento de aprovechar. Incluso hay varios proyectos dentro de SAN, de planes de negocio, porque invertir ahí en inmobiliario para darle habitación a los obreros y a los empleados te puede generar con buen poder adquisitivo te puede generar una buena inversión, ¿no? ¿Y cuánto más o menos se movería? No solo es inmobiliario, sino también negocios conexos, ¿no? O sea, restaurantes, hoteles, no sé. Claro, hay todo un efecto multiplicador, ¿no? Tanto de inmobiliario, servicios, entretenimiento, también bares, restaurantes, centros comerciales, ¿no? Todo un polo. ¿Cuánto más o menos se podría mover? El encadenamiento puede ser hasta de 2-1 o 3-1, ¿no? Por esos 3.000 millones que pone el gobierno, ahí puede multiplicarse por 2 o por 3, ¿no? Al final, con todo el efecto multiplicador. Es más o menos. Hace muchos años atrás, Chimbote, por ejemplo, era una calera, era un sitio muy pequeño que Banchero tuvo la visión y lo encadenó y se convirtió en una ciudad. Es una ciudad más o menos mediana, ¿no? Que está codo a codo con Trujillo, pero a partir de un proyecto en Anchoveta, ¿no? Generan empleo y se generan unidades vecinales, colegios, institutos, toda una cadena. Esto podría ayudar un poco al crecimiento, o al menos evitar de que mitigar un poco la caída de los precios de los metales y tratar de diversificar e irse a otros lugares, ¿no? También otra opción en las cuales tenemos ventajas comparativas sería turismo y gastronomía, ¿no? Ahora que estamos en el número 1 en gastronomía, en algunos chefs, el chef Wong creo que lo han puesto entre los primeros, muchos que están reconocidos, pero se forman muchos cuellos de botella. Si tú vas a esos restaurantes, el que está en Santa Catalina, el de Wong, te atiende a 20 o 30 personas, es una casita en realidad. Entonces no vas a poder abarcar una economía de escala para el nuevo chino que puede venir acá a demandar, o el nuevo europeo o el americano que puede venir aquí a demandar esos productos, ¿no? Si vas a Cusco, solamente tienes un restaurante decente, que es el Tanta, turístico, pero tiene cuellos de botella, ¿no? Entonces, para evitar ello, sí se debería de incentivar un poco, digamos, con una política de tributación o de gasto para tratar de evitar esos cuellos de botella y que podamos captar toda esa posible potencial demanda que viene del exterior, ¿no? O sea, lo que planteas es de repente incentivos de corte tributario para las empresas que quieran invertir en estos temas de infraestructura, de desarrollo de turismo. De turismo, claro. Eso en realidad funcionaría y sería más focalizado que la exoneración de impuestos a la Amazonía, que nunca funcionó y que nunca se plasmó en su objetivo final. No, el objetivo primordial de una política de subsidios o de reducción de tributación es tratar de generar industria. En el caso de la exoneración a la Amazonía llegó a unas cuantas manos, o el dólar MUC, por ejemplo, llegó a unas cuantas manos y nunca hubo corrupción y nunca se generó
el objetivo final, que era la promoción de las exportaciones. En la parte de la Amazonía, es un tema que muchas veces se ha tocado, se ha analizado, hay tantos recursos. Lo primero que salta siempre en los informes es el tema de los bosques, pero no necesariamente ese es su potencial. ¿Qué se podría hacer en esa zona? En bosques también hay bastante potencial, ¿no? Da un poco de vergüenza que Bolivia y Chile tengan mejor explotación de madera, incluso hasta nos venden, ¿no? Nuestra balanza comercial está negativa, digamos, teniendo tanto potencial en la selva y todo. Lo que pasa es que la selva es tan agreste que no puedes cultivar un solo árbol y en una hectárea, ¿no? Un solo tipo de árbol en una hectárea. Entonces tú vas a la selva y encuentras un arbolito en una zona, y luego para encontrar ese mismo arbolito tienes que tumbarte 20 o 30. ¿No? Está demasiado desordenado y agreste. Bueno, así es la selva, ¿no? Pero se podría tratar de, en Chile y en Bolivia lo han hecho, ¿no? Tratar de generar una industria o un cultivo focalizado, ¿no? De determinado tipo de madera que esté en demanda, ¿no? Caoba, ¿no? Pino, ¿no? Como lo ha hecho Bolivia y Chile, ¿no? De repente, no en las zonas de selva alta, sino de repente en la zona de selva baja, ¿no? En alguna zona donde sí se pueda realizar el cultivo. Pero lo que son frutas, ¿cómo se llama? Todo lo que son esas nuevas mango, que están apareciendo, uva, ¿no? Que mucho se demanda en afuera, Europa, ¿no? Sí. Sí, yo cuando viví en Estados Unidos, un mango, en Japón me dicen que un mango está hasta $5, ¿no? Sí. Son productos que podemos tener, y son chiquititos incluso, no son los que consumimos aquí en Lima, ¿no? Son productos que sí podríamos aprovechar, pero para ello también necesitamos la infraestructura de tratar de cubrir todos esos cuellos de botella, ¿no? Hay un proyecto para hacer un puente entre el Callao hasta la isla San Lorenzo, de 9 kilómetros por el agua, ¿no? Para desaduanar un poco el aeropuerto, ¿no? Y tratar de por ahí, cuando venga el TLC con fuerza, tratar de por ahí desaduanar y minimizar la contaminación ambiental que hay en el Callao, en San Miguel. Pero todavía no, o sea, ahí es donde el Estado sí tiene que intervenir y darle esa visión. Te voy a poner esta en la cancha, acá está marcada para que tú juegues, pero lo que pasa es que el sector privado está jugando sobre losetas, ¿no? Sobre piedras, ¿no? Y hace lo que puede, pero si el Estado le pusiera una cancha bonita con césped artificial, ¿no? Le pinta bien, le pone las condiciones, entonces ahí sí puedes trabajar, ¿no? Ahora, hemos estado hablando del crecimiento y en este primer semestre va a seguir predominando la parte que es la construcción, servicios que están dinamizando el crecimiento. Todavía se notan cifras de crecimiento de construcción de 3, 4, ya no es 30, 40 como antes, pero sí es 3, 4. El Estado también va a tener muchos proyectos en C y D con Mi Vivienda. En A y B como que ya se saturó y ya no hay terreno tampoco en A y B. En C y D todavía hay espacios para que sigan creciendo, incluso uno puede invertir, no para vivir, pero para invertir. Pones tu dinero en una zona como Los Olivos o El Cercado, que es C y D, y puedes recibir más dinero luego, ¿no? Con esa inversión. Ahora, en lo que es justo el tema de inversión, las AFPs están participando en estos proyectos, pero, por otro lado, me parece que el último reporte de rentabilidad no es muy halagador para nosotros que estamos ¿no? en una AFP. ¿Qué está pasando? El año pasado la bolsa sí cayó, ¿no? En fondos mutuos, todos cayeron por los bajos precios de los metales. Nuestra bolsa de valores es muy sesgada a minería. Falta una reforma del mercado de capitales para ampliar instrumentos, ¿no? Porque las AFP salen sedientas a un mercado de valores desértico. Son 30.000 millones, un tercio del PBI que mueven, pero salen a colocarlo, a comprar instrumentos financieros que son mineros básicamente. Y sus límites de inversión son acotados, a un 40% solamente pueden invertir hacia afuera. Entonces en realidad están como estranguladas, no pueden invertir mucho. Entonces se ha hecho la reforma de AFPs, debería haberse
hecho la reforma del mercado de capitales también. Ahora el MILA también, el mercado integrado latinoamericano por ahí también está avanzando, ¿no? Pero ¿qué instrumento de repente podríamos hacer? Porque siempre se habló de opciones, futuros, y como que todavía eso no ha despegado. Sí, el mercado de derivados todavía le falta todavía despegar, incorporar a cooperativas, incorporar a cajas, incorporar a otras empresas también, ¿no? que encuentren liquidez en la bolsa de valores. Ese también es un reto que todavía falta para más adelante, ¿no? La reforma del mercado de capitales era imprescindible, ¿no? Para incorporar más instrumentos, para diversificar el portafolio, ¿no? Porque las AFP, con la ampliación también de su límite de inversión en el exterior, un poco que está supliendo esa falta de instrumentos en el país. Sí, es un dilema, porque si tú le pones cotas a los límites de inversión al exterior, pero si amplías, puede haber un problema político, un cambio de ministro, de gabinete o de premier, y por ahí hay una fuga masiva de capitales y eso provoca una contracción de la oferta de dólares y el tipo de cambio sube, ¿no? Y nos ha pasado en los 80s, le ha pasado a México, le ha pasado a Argentina. Entonces por ello es que pone límites de inversión, ¿no? Pues, para evitar de que haya una fuga y que el tipo de cambio se dispare. Lo único que hay que hacer es generar instrumentos aquí a nivel local. Hablemos de las exportaciones. Un poco que bueno, el año pasado se han contraído, pero las que están destacando son las que tienen valor agregado, que son las no tradicionales. ¿No? Todavía se está viendo un impulso en esto. Alguien me contaba que el Perú está, de repente, no está enfocándose en otros mercados, porque su mayor esfuerzo está en los países con que tenemos el TLC. ¿Qué debemos hacer para eso? Las exportaciones en metales están, digamos, las tradicionales, ¿no? Están desaceleradas. Nos hemos confiado mucho, nos hemos esperanzado mucho en ello y hemos pensado quizás que esto iba a durar por un buen tiempo y es un ciclo nada más, ¿no? Entonces ahora la idea es tratar de reorientarse a agroindustriales, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a Ecuador, entre Ecuador y Perú, un poquito al norte nada más de Tumbes, hay todo un cultivo y toda una industria de banano. En Tumbes no hay nada, y es la misma geografía, pero no se aprovecha, porque estamos esperanzados en lo más fácil, que es extraer el mineral que está a un alto precio y venderlo hacia afuera, ¿no? Entonces, faltan un poco las condiciones para tratar de incentivar estas industrias, ¿no? Como te digo, si el Estado no le pone la cancha, ¿no?, reglamentaria, no vas a poder jugar bien. El caso de Ecuador, por ejemplo, tiene per cápita la densidad de carreteras más alta que Perú. O sea, es un poco de vergüenza, porque Ecuador no es que sea Chile, no es que esté mucho más desarrollado, pero tiene la densidad de carreteras mucho más alta que la de Perú. Están mejor conectados. Muy bien, Jorge, yo te agradezco por tu visita. Amigos, gracias a ustedes que siempre nos siguen. Continuamos con nuestro programa de Incluir para Crecer. Esperamos la próxima semana. Gracias.